En el episodio anterior hablamos de que un soldado no entra a una misión sin preparación. Antes de avanzar, recibe un entrenamiento, recibe información, aprende algo del terreno que va a enfrentar. En la vida cristiana pasa algo parecido. No estudiamos las artimañas del enemigo para enfocarnos en Satanás, sino para permanecer firmes en Cristo. Ya hablamos en el episodio anterior de dos artimañas importantes, la duda y la persecución. La duda busca que desconfiemos de Dios y la persecución busca que callemos o retrocedamos por temor al costo de seguir a Cristo. En este episodio vamos a continuar con dos artimañas más, las falsas enseñanzas y la autosuficiencia, porque el enemigo no solamente ataca desde afuera con presión o desde adentro con duda. A veces también trabaja confundiendo la verdad y haciendo que confiemos más en nosotros mismos que en el Señor. Hola a todos, soy Henry y estás escuchando Enseñanzas Bíblicas con Henry Delgado. Dios te bendiga. A veces el ataque del enemigo va a ser no de una forma interior o de una forma de persecución, como lo hemos mirado anteriormente. Faltan dos más que ver. A veces este ataque va a venir con un poquito de más peligro porque viene de un sentido que pareciera espiritual. Viene como disfrazado. Viene con un lenguaje de cristianismo. Viene con un lenguaje mezclado con emociones. Viene con experiencias. Viene con maestros que parecen bien convincentes de lo que están hablando. Por X o Y razón, hacen que las personas quizás una gran conglomerado de gente de un país incluso lleguen a creerles. Y ahí entramos entonces en esta tercera parte, en esta tercera artimaña, que son las falsas enseñanzas. Y esta es peligrosa porque no siempre parece un ataque contra Dios. A veces viene con un lenguaje cristiano, como lo dije anteriormente, y viene con una emoción mezclada. Viene con esos testimonios que la gente cuenta. Yo vi, yo experimenté, sentí, y no solo yo, sino que los demás experimentaron y también pueden corroborar que es cierto. Y tenemos frases muy comunes como Dios me dijo, o tuve una visión, o toda la ciudad miró la misma visión, sentí una voz en mi espíritu. Diferentes personas diciendo diferentes cosas. Algunas pueden decir tuve un sueño y Dios me reveló, o recibí una revelación, y tenemos que tener cuidado con todo esto. Porque este ataque del enemigo es muy sutil. No estoy diciendo que Dios no puede obrar de una manera poderosa. Claro que sí puede obrar de una manera poderosa. Pero incluso hoy en día, así como lo pasaba antes, Dios es el mismo y Él puede continuar sanando, puede continuar guiando a las personas, puede responder tus oraciones, tus súplicas, puede intervenir en cosas que para la naturaleza parecieran imposibles. Pero lo cierto de todo esto es que aunque Él tenga el poder de continuar siendo maravilloso en ese sentido, Dios nunca va a contradecir su palabra. Claro, Dios nunca va a contradecir su palabra. Entonces, es una forma de guianza para el cristiano de hoy en día para saber si algo viene de Dios o viene simplemente de un falso profeta, un falso maestro, una falsa enseñanza. Entonces, el Espíritu Santo no nos guía en contra de la Escritura que Dios mismo inspiró. Por eso, si una enseñanza no es verdadera, simplemente no va con la palabra de Dios, aunque suene espiritual, aunque venga de una persona que aparente tener una espiritualidad, ya sea porque anda con ropa que parezcan de santo o de persona religiosa, o porque hable palabras convincentes. Eso no lo hace espiritual. No es verdadera porque alguien lloró cuando lo estaba experimentando. Es que yo sentí y yo que tengo que contarte. Y entonces las personas, cuando alguien llora, de repente tienes una multitud que te sigue porque has conmovido con tu llanto a una multitud. No es verdadera porque fue intensa, tan intensa que sentí que era real. Y sí, en el sueño dice que Dios viene, y porque Dios viene, yo miré y también experimenté, y tengo que decirte eso. Y tal vez sean cosas que ya están escritas en la Biblia, solo es que crees más un llanto que a lo que la palabra de Dios dice.
Y peor, algunas veces crees cosas que las personas dicen que contradicen lo que la palabra habla acerca de estos eventos emocionalistas. No es verdadera porque alguien nada más tuvo una experiencia sobrenatural y te la puede contar con detalles. No es una enseñanza verdadera si está de acuerdo solamente con tu sentir, con tu experiencia, con tu emoción. Lo que lo hace estar verdadera es que está de acuerdo con la palabra de Dios. Y aquí hay mucha confusión hoy en día. En nuestro continente, por ejemplo, hay muchas personas que han crecido rodeadas de religión, llenas de tradiciones, varias denominaciones, predicadores, televisión cristiana. Usted se levanta a la madrugada y escucha cosas que gente pidiendo dinero, gente haciendo magias, haciendo como que son espirituales. Existen hoy en día algo más común que son las redes sociales, los podcasts y diferentes maestros. No digo que los podcasts son malos, sino para que estuviera haciendo esto yo, pero estamos hablando a la luz de la palabra de Dios. Por eso pongo los versículos para que los sigan. Ahora, no siempre eso ha producido una claridad. Todo lo anterior muchas veces trae confusión. Este tipo de cosas que la gente ha ido haciendo en nuestras comunidades, en nuestros continentes. Entonces, ¿qué hacemos hoy en día? ¿Qué hacemos contra estas enseñanzas que están por todas partes? Debemos hacernos preguntas básicas como ¿cómo se salva una persona? Qué importante, ¿no? La salvación. ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué significa recibir el Espíritu Santo? ¿Qué es eso de la guerra espiritual? ¿Qué es el Evangelio? Dependiendo de quién se escucha hoy en día, de qué religión cristiana, se pueden recibir diferentes respuestas. Y eso, muchas de esas respuestas suenan bonitas, emocionales o tradicionales, pero no necesariamente son bíblicas. El enemigo usa esa confusión. Usa esa confusión de muchas maneras y con muchos fines. Entonces, si no puede sacar completamente a una persona de un lenguaje cristiano, Satanás va a tratar de confundirla dentro del mismo lenguaje cristiano. Él viene como una entidad astuta a querer destruirte desde adentro, del mismo cristianismo, trayendo confusión. Va a mezclar la verdad con error, lo que llamamos, bueno, es una mentirita, pero es media verdad, media mentira. Eso es un error, eso es una mentira. No existen medias verdades. Dice la Biblia que tú sí sea sí y que tú no sea no. Entonces Satanás va a usar frases espirituales sin fundamento bíblico. Va a usar experiencias, sueños, voces, promesas falsas y maestros que hablan con una seguridad muy grande, pero que no explican fielmente lo que esto está diciendo basado en las escrituras. Entonces la Biblia advierte acerca de este tipo de comportamientos. En 2 Corintios 11:14, Pablo dice que Satanás se disfraza como ¿qué? Como un ángel de luz. Eso significa que el enemigo no siempre se presenta como algo oscuro, feo, evidente, como los cachos y algo horrible, ¿no? Se presenta como algo bonito, como aparentando luz, pero no lo es. Y volvemos a repetir, desde Adán y Eva, te pintaba el cuadro bonito. Entonces a veces se presenta como algo espiritual, atractivo, religioso y aparentemente bueno, pero no lo es. La palabra de Dios dice en Juan, 1 Juan 4:1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Eso es muy importante porque la Biblia no nos manda a creer a todo lo que se diga ser espiritual. No te manda a cualquier persona que esté en el púlpito, que agarre el micrófono, tú le vas a creer. A cualquier persona que haga un podcast, tú le vas a creer. A cualquier persona que te mande un meme, le vas a creer. La Biblia nos manda a probar todo lo que escuchamos. Digo, a aprobar. O sea, ¿será verdad esto? ¿Será verdad lo otro? A la luz de la palabra tú puedes darte cuenta. No es la palabra, esta es la palabra de Dios. Darte cuenta de lo que estamos hablando. Ahora, también en Mateo 24:24, Jesús advirtió que se levantarían falsos cristos
falsos profetas y harían grandes señales y prodigios para enseñar, si fuera posible, aún a quién, a personas como usted y como yo, a los escogidos. Así que no, todo lo impresionante viene de Dios. Y eso no es nada nuevo. No todo sueño debe dirigir mi vida. Oh, es que yo soñé, entonces cambié. Yo cambié porque yo soñé tal cosa. ¿Quién te cambia un sueño? No toda voz debe ser obedecida. Cuidado. Podrías escuchar tu propia voz del orgullo, de tu falta de dominio propio, esa voz que te seduce al pecado. No toda voz, por muy buena, satisfactoria que se escuche, debe ser escuchada, obedecida. No toda emoción fuerte debe convertirse en doctrina, o sea, hacer como que es palabra de Dios solamente porque muchas personas por mucho tiempo lo han pensado y lo han sentido, lo han llorado, lo han practicado con emoción fuerte. Eso no lo hace doctrina. Y eso lo vemos hoy en día. Desde hace tiempo y todo sigue viéndose hoy en día. Personas que creen algo porque alguien tuvo un sueño, personas que siguen doctrinas de prosperidad, donde la fe se convierte en una fórmula para hacer dinero, pidiendo aquí, si haces esto, te voy a dar tanto. Salud o éxito, todas esas cosas que prometen. Personas vulnerables con una situación difícil, ven estas personas, son manipuladas con la idea de que siembra esta cantidad y Dios está obligado a multiplicarte, decláralo. Pero ese no es evangelio. Por eso debemos volver ¿a qué? Volver a la palabra de Dios. Porque uno de los problemas de nuestra generación hoy en día es que muchas personas reciben más doctrina de los clips, de los memes, frases virales, videos emocionales, que de la misma palabra de Dios, que una lectura que tú te haces diariamente a entender la palabra de Dios. Cualquier predicador con seguridad puede sonar como un ungido de Dios. Cualquier persona que sepa hablar y distorsiona la palabra puede sonar como que alguien sabe de lo que está hablando. Ahora, estas experiencias sobrenaturales parecieran ser divinas, pero una iglesia bíblicamente tiene que saber si eso es de Dios o no es de Dios. Cuando uno es débil como iglesia, como hermano en Cristo, entonces es fácil para ser impresionado por esta gente que tiene experiencias fuertes, supernaturales, según ellos. Entonces, ¿cuál es el remedio contra la enseñanza falsa? ¿Qué hace uno contra esta artimaña número 3 que estamos mirando el día de hoy? No es vivir obsesionado detectando los errores cada día. Oh, está un error, hay un error, aquí un error, mira, está malo. Y yendo a todas partes para querer ver que todo el mundo tiene un error. El remedio principal es conocer bien la verdad. Ocupamos aprender a leer la Biblia en su contexto, no solamente dar un versículo y decir, mira, ahí dice, y hacer como que es una doctrina tampoco. El contexto, el poder aprender de la palabra de Dios con contexto es muy importante. Ocupamos que la enseñanza sea fiel, que sea ordenada y que traiga claridad de la palabra de Dios. Ocupamos pastores, maestros, que no construyan doctrinas basadas en emociones o sueños, o impresiones o experiencias, sino sobre el texto bíblico en su contexto. Eso es lo que ocupamos hoy en día. Pero Dios no nos dejó sin ninguna defensa. Él nos dejó peleando contra esta artimaña del enemigo por medio del uso de su palabra. No estamos solos, tenemos la palabra de Dios escrita para que entendamos lo que está pasando. Y cuando la iglesia se vuelve a la escritura, se discipula, vuelve a leer y entiende, cuando examina toda la enseñanza de la verdad, no vive arrastrada por cada voz que a alguien se le ocurre dar, por cada sueño que alguien se puso a poner ahí en YouTube, por cada libro fascinante, por cada película fascinante, por cada moda espiritual, o por cada doctrina que parece atractiva y que ahora las masas se llenan en ese lugar y te hacen pensar que ellos sí tienen la razón. Nuestro llamado es a vivir firmes en lo que Dios ya nos ha revelado en su palabra. Entonces, hermanos, vamos a la parte final
de este episodio. Gracias por acompañarme hasta el final. Espero que antes que nada sea una de bendición para tu vida como la es como la mía. Gracias a Dios por la tecnología que nos permite pausar esta tecnología y escucharlo de diferentes formas como se te haga más fácil al ir manejando, al poner una pausa. No tienes que escuchar toda la hora y media si no tienes tiempo. Y si lo tienes, qué bendición que lo tengas porque es una inversión en tu vida. Autosuficiencia. La cuarta y última parte de este episodio es acerca de esta artimaña que se llama autosuficiencia. Esta es peligrosa porque a veces no se ve como una rebeldía, a veces se ve como lo contrario, como que tuviéramos un éxito, como que lo hemos logrado todo, se ve como que tenemos control, como que tenemos estabilidad, se ve como que hay conocimiento, se ve como números que suenan como que todo va en crecimiento, todo va bien, no hay ningún problema. Esa es la autosuficiencia, se ve como una confianza completamente en uno mismo. Pero en el fondo, la autosuficiencia lo que dice es, yo puedo solo, no ocupo ayuda, a mí nada me falta, no ocupo depender tanto de Dios y hago lo que tengo que hacer, me va a ir bien y eso es todo lo que tengo que hacer. Tengo todos los recursos, tengo toda la experiencia, a mí nadie me va a explicar qué hacer. Yo tengo el control de mi vida. Yo siempre de pequeño aprendí en la calle o aprendí en la escuela o qué sé yo, cuál sea tu excusa. Yo sé lo que estoy haciendo. A mí no me digan que yo soy un mal padre, mal hombre, mal esposo. Yo estoy bien. Esa es la última autoestima, la última artimaña del enemigo. Entonces esta artimaña se conecta con la primera que hablamos, que habla acerca de la duda. Primeramente, el enemigo siembra en nuestro ser una duda. ¿Será que puedo confiar en Dios o será que yo debería hacerlo de otra manera? Y luego empuja entonces a la autosuficiencia, que es mejor confío en mí mismo porque yo creo que tengo una solución que está mejor que esta que me está dando el Señor en su palabra. Eso fue parte del engaño desde Génesis, desde la creación. Satanás se ha presentado como alguien que pone a Dios como si estuviera limitando al ser humano, como si obedecer a Dios fuera el perder algo bueno. Pero la verdad es que Dios no nos limita para destruirnos. Él lo que hace es que nos guía para darnos vida. Y claro, hay principios de disciplina, responsabilidad, esfuerzo, y pueden ser útiles en la vida diaria, en la vida cotidiana. Pero el problema es que hay personas que viven una cultura donde se habla mucho del empoderamiento personal, la autoestima, el seguir el corazón, el creer en uno mismo, el definir tu propia verdad. El peligro con estas cosas es que cuando esas ideas llegan a enseñarnos a vivir como que si nosotros fuéramos suficientes sin Dios, es cuando se vuelven problema. Entonces, repito, no es que haya problemas con ser disciplinado o ser responsable o esforzarte en la vida. Pero cuidado con creerte como que eres suficiente sin Dios. Porque no lo eres. A veces hasta los cristianos repetimos frases que pueden llegar a sonar como que fueran motivacionales y de empoderamiento. Y cuidado porque cuando yo empiezo a hablar de mí, de mi empoderamiento y de menos de Dios, menos de la palabra, menos de Cristo, puedo caer en problemas similares con la autosuficiencia. Entonces, podemos estar alimentando una confianza en lo equivocado. No está en que si tú eres hombre, si tú eres mujer, si tú has aprendido, si según tú, según el otro. No, la pregunta no es solamente creo en mí. La pregunta es más importante, debería ser más importante. Sería, ¿estoy confiando en Cristo? ¿Qué es lo que Cristo dice de mí? Porque la vida cristiana no se trata de una autoestima como un fundamento de mi identidad. Como que si yo siento que soy así, entonces voy a ser así. O que si alguien viene y me habla de una forma, yo me creo que así es. Se trata de mirar quién soy ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia dice de mí? ¿Quién soy en Jesucristo? ¿Quién soy? Y reconocer entonces mi valor, mi fuerza, mi esperanza, basada en lo que viene de Él, no en mis propias fuerzas. Entonces podríamos llamarlo así. No es una autoestima, es una cristoestima. ¿Qué significa eso? Bueno, la autoestima viene
como el mundo la define, ¿no? Es una cosa que viene de lo que yo pienso de mí mismo, pero cuando es una Cristo estima, entonces es una identidad centrada en Jesucristo. Es la diferencia. Porque si mi seguridad está en mí, entonces tarde o temprano voy a descubrir que no soy suficiente. Algo falta. Muchas veces eso nos pasa cuando ya es muy tarde, cuando ya hemos llegado a una crisis. Mientras hay salud, mientras hay dinero, trabajo, planes, entretenimiento, estabilidad en tu vida, en tu trabajo, en tus emociones. Entonces, mientras todo está eso así, muchas personas viven como que si no ocupan de Dios. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a hacer eso? Ya, eso ya me lo sé. Yo aquí me quedo, no le hago mal a nadie. Yo voy a hacer más dinero. Yo voy a buscar lo que mi familia. ¿Qué me va a dar a mí si yo no trabajo esto y si no hago lo otro? Y buscamos ese control propio, ¿no? Pero cuando llega la enfermedad, que te enfermas y empiezas a tener que pedirle a alguien que el dinero no te va a ayudar de nada, empezamos a ver que la pérdida que estamos llevando, quizás algún cáncer que llegue a tu vida, quizás una crisis muy peligrosa, muy familiar, algo que le pase a un familiar tuyo, que llegue o que parezca llegar el divorcio, la muerte de alguien que tú quieres, o algo que realmente está fuera de nuestro control. Entonces, y solo entonces, muchas veces descubrimos que nuestra fuerza era más frágil de lo que pensábamos. Pongámonos a pensar lo que pasó con el COVID cuando llegó. No importa que la gente tenía dinero, que tenía fuerza, que tenía autoestima, eso llegó a destruir mucho de lo que era lo que la gente estaba acostumbrada a hacer en sus diarios, vivir en los trabajos, en las iglesias, cambió mucho. Hubo una falta de control cuando llegó algo que la gente no podía, valga la redundancia, controlar. Entonces, cuando somos autosuficientes, funciona bien hasta que ya no, ¿verdad? Funciona la autoestima bien hasta que la vida nos recuerda que no tenemos control sobre nada. Y esto también puede pasar en la vida espiritual y aún en el ministerio. Así que hay que tener cuidados. En la Biblia encontramos en Primera de Crónicas 21, del 1 al 2, dice que Satanás estaba diciéndole a David que hiciera un censo del pueblo. O sea, que contara a las personas que había en el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hizo David? Él vino y cayó en la tentación, en esa trampa del enemigo, de creerse que él era autosuficiente. Y empezó a contar el pueblo, a medir sus fuerzas, a conocer sus números. Un momento, ¿qué estamos diciendo acá? Vamos a entender bien el contexto y cómo se aplica esto a nuestra vida y la autosuficiencia. El problema no era simplemente hacer un conteo de personas. No quiero decir que ya no hay que tener cuidado las estadísticas, que no hay que leer, que no hay que ver indicaciones que nos digan si vamos bien, si vamos mal. El problema era que el corazón detrás del conteo de que estaba a punto de ser David estaba en el lugar equivocado. No tenía un trasfondo, una cosa que lo iba a llevar a bien. Lo que pasaba aquí era que David empezó a buscar una seguridad en la fuerza de sus tropas, en sus números, en lo que podía medir, en vez de descansar en lo que el Señor tenía planeado para él. Recordamos en el libro de Samuel, en las dos cartas, en los dos libros, primera y segunda, que una y otra vez cuando el pueblo se basaba en su propia fuerza, el pueblo perdía. Pero cuando se basaban en el Señor, ellos ganaban porque era el Señor quien les daba la victoria. Y eso ellos lo ignoraban. Nosotros podemos también hacer eso que sea David. Medimos algunas veces nuestra seguridad en cuanto a cuánto dinero yo tengo. Yo vivo en una mejor colonia, en una mejor casa, entonces yo estoy bien. Eso se llama éxito. O si estamos en Estados Unidos, yo he logrado el sueño americano, yo ya tengo esto, ya hago lo otro. ¿Cuántos logros he alcanzado en mi vida? ¿Cuántos seguidores hoy en la temporada en que vivimos? La gente busca seguidores, likes, gente que los acepte. ¿Cuánta gente nos sigue? ¿Cuánta gente llega a mi iglesia? Mi iglesia es más grande que la tuya. Y si está grande, entonces hay bendición. Y está pequeña, ahí hay un problema. ¿Cuántas vistas tuvo este video que puse? Entonces buscamos esa aceptación a las cosas buenas basadas en números.
Y claro, los números, como lo repito, no son malos en sí mismos. Queremos que el Evangelio llegue a todas partes. Yo quisiera que estos videos llegaran a todas partes, no para que mi nombre sea glorificado, sino que el nombre del Señor llegue a ser conocido a las personas que están pasando problemas y necesitan saber esto. Así como yo soy transformado, quisiera que otras personas fueran transformados. Pero ojo, queremos que haya crecimiento espiritual, que el Señor sea glorificado, pero los números no son la prueba final de que algo viene de Dios. Imagínense esto. Cuando yo tengo un video que en mi pasado yo hacía una cosa que no era tan buena y ponía un video haciendo alarde de todo lo que era mi éxito. Tenía yo más de 2.500, casi 3.000 seguidores en mis podcasts profesionales. Yo podría decir eso es éxito, eso la gente me llama para conferencias y ahora voy a nivel internacional hablando acerca de ingeniería en sistemas. Entonces yo podría decir, bueno, eso indica que están bien las cosas. Pero en el ámbito cristiano, solamente porque pocas personas se conecten a ver estos videos o porque solamente pocas personas les interesa el tema, no significa de que esto está aprobado por Dios. Nada que ver. Estamos en un ambiente donde yo no tengo de confiar en los números. Yo no debo de hacer tanto alarde para que esto se vuelva viral. Mi meta es hablar de Cristo, conocer de Cristo, compartirlo a quien sea. Y no basarme en los números mismos para entender si esto viene de Dios o no. La fidelidad de nosotros no se mide por la popularidad que nosotros hemos llegado a lograr. La popularidad no siempre significa que hay una fidelidad, no significa que las cosas están bien. Mucha gente, muchas iglesias están llenas de gente que les gusta ir a esos lugares para escuchar cosas que les cae bien a su mente, pero no les cae bien a su vida, a su espíritu. Hay iglesias pequeñas donde Cristo está siendo predicado fielmente. Hay lugares llenos donde tal vez se habla mucho del hombre, del éxito, del dinero, o de la emoción, o de alguna tradición de hace mucho, pero poco de Cristo. Se habla más de otras personas, menos de Cristo. Ahora, también hay iglesias grandes, no me malinterpreten, que son fieles. Así que el punto no es el tamaño. El punto es lo siguiente. ¿Cristo está siendo predicado o es otra cosa? ¿O es alguien más? ¿La palabra está siendo explicada? ¿O es la palabra de Dios? ¿O es la palabra de alguien que se inventó en el siglo XII, siglo XIV, una cosa y vino a inventarse cosas humanas? ¿El evangelio está claro? ¿Acaso está la iglesia siendo llamada al arrepentimiento, a la santidad, o sea, apartarse a vivir como Dios quiere, al amor, a la obediencia? Eso es lo que deberíamos preguntarnos. El Salmo 147, 10, 11 dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¿Qué importa qué es lo que tú tienes? ¿Qué importa la fuerza que tú piensas tener? ¿Qué piensas que si los ahorros tuyos están bien para hasta el fin de tus días aquí en la tierra? No creas que ya lo tienes todo. No creas que estás bien. El momento más peligroso puede ser cuando creemos que ya no somos vulnerables, que ya tienes todo. Y como cristianos, la madurez cristiana no se demuestra diciendo yo nunca caeré en eso, yo nunca tendré un problema. La madurez cristiana se demuestra cuando dependemos cada vez más y más del Señor. Entonces, si no eres cristiano y tienes esa seguridad en ti mismo, esto aplica para ti. Pero también si eres una persona cristiana y crees que ya esto no aplica para ti porque tú ya estás bien, tú ya te la sabes, ya has leído este libro, tú ya en tu iglesia ya estás hablando de eso, cuidado, porque esta madurez cristiana se demuestra dependiendo cada día más del Señor. No diciendo hasta aquí ya llegué, yo ya me lo sé todo, ya me gradué, ya tengo el seminario conmigo, ya tengo la graduación, soy un experto, tengo un máster en teología. No, se trata de depender cada día más del Señor. No de saber, sino que de hacer. Y Jeremías 9, 23 y 24 dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico alabe
se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Entonces, ahí Dios confronta tres formas de autosuficiente. Perdón, ahí Dios está confrontándonos tres formas de autosuficiencia en este versículo anterior. Número uno es que la sabiduría, cuando uno dice yo sé, yo puedo, es la dos, que es la fuerza, y yo tengo. Yo sé, yo puedo y yo tengo. Este es lo que ese versículo está hablando. Nos basamos en la sabiduría nuestra, en la fuerza nuestra, en la riqueza nuestra. Pero Dios dice que si vamos a glorificarnos de algo, que sea entonces en qué? En conocerle a Él. No hay nada más. Job nos recuerda también algo relacionado con esto cuando vemos la historia de él, que es muy, muy fuerte. Dice, cuando el hombre piensa que lo entiende todo y entonces viene Dios. Me gusta esa parte porque Dios viene y le hace una pregunta en Job 38:4, usted lo va a encontrar. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Esa pregunta nos pone en nuestro lugar. Dios dice, nos recuerda con esa pregunta que nosotros no somos Dios. Obvio, pero algunas veces actuamos como que si lo fuéramos. Cuidado. No lo sabemos todo. No lo controlamos todo. No sostenemos todo. No vemos todo. No somos criaturas nosotros que ocupamos de la gracia de Dios. ¿Dónde estábamos cuando Dios creaba la tierra? Algunas veces nos pensamos de nosotros mismos más de lo que deberíamos. Esa autosuficiencia está muy elevada. Pero la verdad es que nosotros separados de Cristo, nada podemos hacer. Juan 15:5. Entonces la verdad que destruye al ser humano, perdón, la autosuficiencia destruye al ser humano, y la verdad es que Dios quiere que nos hagamos estas preguntas para que podamos entender nuestra condición, cómo estamos hoy en día. No es, repito, no es que no podamos trabajar, que no debamos trabajar, no es que no podamos ya dejar de planear, que sea malo planear, no es que vamos a dejar de prepararnos, no es que ahora voy a dejar de esforzarme porque ahora Dios todo me lo va a dar. Tampoco es así. Pero todo debe hacerse en dependencia de Dios. Yo tengo que estar consciente de que yo pongo mi parte, pero también el Señor, si a Él no le place que algo pase, no va a pasar. Entonces esa es mi dependencia de Él. Yo dependo del Señor. Porque nuestra fuerza no viene de nosotros. Al fin y al cabo, la fuerza viene del Señor. Entonces hemos visto hasta ahorita, hermanos, si se ha encontrado hasta este momento en el episodio, hemos visto 4 artimañas del enemigo. Número 1, la duda. Número 2, la persecución. Las falsas enseñanzas es la 3. Y la reciente que discutimos es la autosuficiencia. La pregunta ahora es cómo vamos a resistir estas cosas. No con miedo, no con obsesión, no con orgullo, sino que permaneciendo como miraron en el video al principio, permaneciendo firmes y vistiéndonos de toda la armadura de Dios. ¿Qué es esa armadura de Dios? Eso lo miraremos en el siguiente episodio. Que el Señor te bendiga, que tengas una muy buena semana donde te encuentres, que puedas encontrarte con el Señor, que estas palabras lleguen a tu corazón como han llegado al mío y ha transformado mi vida, que transforme las tuyas. No es magia, no son palabras, no es un deseo, es una acción que tú debes tomar. Un paso de acercarte más cerca del Señor, porque el Señor, tú sabes, ya te está hablando. Ahora tú actúa, regresa a Él, vuélvete fuerte en Él y resiste firmemente cada artimaña del enemigo por medio de la palabra del Señor. No por magia, no por decreto, sino porque perteneces ahora a esa milicia de Jesucristo, el cual quiere que tú seas fuerte, que te permanezcas firme y que aprendas a resistir al enemigo de tu alma. Bendiciones.